¿Qué pasó con eso? La prueba del Ok, sábado. buenos días. Por favor, si se pueden conectar, por favor, Alison, Alejandra, Dani, Jos, David, Janelis, Brigitte, Nicole. Hola, Alejandra. Eh, ta- Disculpe, ¿puedo mantener la cámara apagada? Lo que pasa es que mi internet está un poco malo y ayer me estuvo sacando de la sesión cuando prendía la cámara. Ok, perfecto, Alejandra. Estamos contigo en ese proceso. ¿De acuerdo? Ok, un gusto saludarles nuevamente. Vamos a continuar con nuestra tarea de farmacología. Siempre les propongo algunos retos y hoy tenemos un reto muy importante. De pronto es el resumen de todos los retos en farmacología, porque vamos a revisar la última fase de la farmacocinética. Entonces, Anaí, del proceso de farmacocinética que hemos estudiado, ¿cuál nos falta? Falta la eliminación. La eliminación del fármaco. Entonces, en el proceso de eliminación, al igual que nosotros revisamos en la fase de absorción, tenemos que contabilizar cuánto se absorbe, cuánto tiene extracción hepática, cuánto llega a la circulación general, y también vimos cuánto se distribuía. Hoy día tenemos que ver también, hacer cálculos matemáticos de cuánto se elimina el aclaramiento renal de un fármaco. Y obviamente necesita de principios de fisiología, de principios anatómicos y obviamente también de la matemática. Así que les pido por favor tengan su cuaderno, su calculadora por favor al lado porque va a ser de mucha utilidad. Entonces tenga por favor a la mano ahí su calculador. ¿De acuerdo? Hola Julián, Byron, Nayeli. Eso, ahí estamos. El David, Paula, que por favor se conecten y se ponga con sus cámaras prendidas. Eso. Hola, Oh, Byron, ¿cómo estás? Sí, no, yo le mandé un sí, mensaje por interno. sí. ¿Ya? Vamos a estar ahí pendientes de este tema. Ok, entonces, nosotros hemos visto la fase de metabolismo del fármaco, ¿no es cierto? Hemos visto también el proceso a través del cual nosotros podemos analizar y observar los procesos de distribución. Ustedes están viendo la pantalla mía de expresión ahora. Sí, Sí, ya, ok, perfecto. Entonces, en el campo de la excreción, es la fase a través del cual el fármaco, una vez que ha cumplido su objetivo, una vez que ha cumplido su cometido realmente, entonces el fármaco tiene que ser eliminado. Toda vez de que mantener el fármaco circulando dentro del organismo, al fin del día puede resultar bastante tóxico. Entonces, el organismo tiene su metodología y sus vías de eliminación. Entonces, Dani Espinosa, ¿por dónde más el fármaco podría eliminarse y cómo podría hacerlo? ¿Qué dices, Dani? ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Ya, por la vía renal, Ujú. Esa ¿sí? es la principal vía, pero ¿por dónde más crees tú que el fármaco podría eliminarse? También por la vía intestinal, Ujú. eh, la pulmonar igual, Ujú. ¿sí? Pulmonar, intestinal, biliar, por los emuntorios, por la sudoración, por las lágrimas, ¿sí? Por todos los sistemas en donde nosotros tenemos elementos de excreción, por ahí se va a eliminar el fármaco. Ahora, de todos esos sistemas, el que más es utilizado en el campo de la eliminación farmacológica es el renal. Obviamente, ¿de qué depende? Depende de la distribución farmacológica, depende de la bioquímica del fármaco, depende de parte de su proceso metabólico para ver por dónde se va a eliminar el fármaco. Sabiendo que tiene muchísimas vías de eliminación, pero la renal
es la más importante con esa consideración, vamos a tomar a la vía renal como el prototipo de eliminación farmacológica y vamos a centrarnos en esta vía de eliminación para identificar cómo es el proceso de eliminación farmacológica. ¿De acuerdo? Ok, entonces, si nosotros revisamos este sistema de eliminación renal, el más importante, nos damos cuenta de un factor fundamental. Necesitamos, obviamente, que el sistema urinario y el sistema de eliminación renal esté íntegro. Eso determina, por lo tanto, que la condición fisiológica y factores patológicos que afecten al riñón van a afectar, por lo tanto, la eliminación renal. En este sentido, Jos, ¿qué opinas tú con la edad, sí, y su capacidad de eliminación renal? ¿Qué relación puede haber entre la edad de la persona y su capacidad de eliminación renal? Bueno, creo que tiene que ver mucho la edad del paciente, porque mientras más mayor sea el paciente, se puede producir como una reducción de la capacidad de eliminación. Entonces, creo que habría que tomar en cuenta eso para poder ver el proceso de eliminación. Uh-huh. ¿Y te parece que es igual o no pasa nada en un neonato de 2 meses de nacido? ¿Solo el adulto mayor o también el neonato? No, me imagino que en el neonato debe ser un proceso más, por ejemplo, un proceso mejor que en el adulto. No debe existir tanta reducción de la Y en función el renal. hígado, ¿te acuerdas cuando hablábamos, Dios, del metabolismo hepático? ¿Eso pasa en el neonato? ¿El neonato tiene mejor capacidad metabólica que el adulto? ¿Del hígado? Uh-huh. Em, Eso Parece estudiamos la clase anterior. que sí. ¿Qué dice Dayana y luego Brigitte? No depende de acuerdo a las condiciones cómo se encuentre su organismo o su función como tal del órgano o como se lleve, porque hay a veces personas mayores que no tienen complicaciones y tienen como los órganos intactos. No sé si te lo aclaro. No te escuché, se corta muchísimo, Dayana, no te escuché muy bien, pero más o menos no entiendo bien el centro, te escucho muy cortado. ¿Qué dice Nicole? Sí, Doc, no es porque el riñón todavía no está tan maduro en los niños y es por eso justamente que usamos en pediatría dosis más chiquitas. Claro, eso pasa, Dios. Nosotros dijimos en el proceso metabólico, la madurez del hígado juega un rol fundamental en la metabolización farmacológica. Y por eso decíamos que tenemos que ajustar las dosis de pediatría. No podemos dar dosis convencionales porque podemos generar un problema muy grave porque el hígado no metaboliza bien. Lo mismo pasa en la función renal. El riñón tiene que estar maduro para hacer una eliminación muy importante. En neonatología, por el peso del niño y el factor clave, no vamos a poder utilizar las mismas dosis. Entonces, en factor de la edad no depende solo del adulto mayor, depende también de la madurez en un niño muy pequeño, ¿sí? También tenemos que esperar que el riñón cumpla un rol, que madure, que el riñón tenga una función efectiva y que pueda eliminar adecuadamente. Entonces, no es solamente el adulto mayor. Lo que pasa es que el indicador, ¿sí? Es diferente en la niñez que en el adulto mayor. ¿Cómo crees que damos un medicamento a un niño de 1 año o de 2 años? ¿Qué dices, Daniel? Daniel Rochina está con nosotros. Sí, doc, buenos días. La dosis debería ser igual, muy baja. Ajá. Pero ¿cómo calculo la dosis? Esa es mi pregunta. ¿Cómo calculo la dosis para dar de un fármaco a un niño de 1 año o de 2 años? ¿Y cómo calculo la dosis a una persona de 60 años o de 70 años? Podría ser basándose en el peso y la talla. ¿Cómo sería eso, Julián? ¿Qué dices tú? Iba a decir eso igual que tal vez con el peso y la talla. O sea, el peso y la talla me sirven mucho en pediatría.
cada fármaco que yo voy a dar va a depender del peso. Y ese va a ser el indicador o el factor de multiplicación o de análisis importante para dar un fármaco. Entonces, yo no voy a dar la misma dosis de un antibiótico, de un analgésico, de un antihistamínico o de un corticoide a un niño de 5 kilos que a una persona, a un niño de 10 kilos. Peor en neonatología, imagínate, en donde tú tienes un bebé de 2 kilos y medio. O peor si es que tú eres el residente o tratante de terapia neonatal, en donde tienes un bebé de 28 semanas. Entonces ahí el peso y las medidas de la función renal van a ser realmente fundamentales. En el adulto mayor, la edad juega un rol importante. También el peso, sin embargo, la edad juega un rol importante y se puede calcular por la edad. Entonces quisiera comentarles cómo es la función renal en el adulto. Como se menciona, conforme pasan los años, la función renal en el adulto se va a ir reduciendo. Tenemos un cálculo que es así, como muy básico, muy general, pero nos ayuda para calcular. Y de hecho va a ser un indicador fundamental para hacer los ejercicios de eliminación renal. ¿A qué me refiero? Que tenemos un dato importante que dice que la función renal global se reduce en el 1% cada año a partir de los 40 años. Y ese factor va a ser fundamental para tus cálculos de eliminación renal de un fármaco en una persona adulta. Entonces, basados en este parámetro, una persona de 65 años, ¿sí? Alison, una persona de 65 años, ¿qué porcentaje de función renal disminuye o por cuánto le multiplicas? Sería 75%, creo. 75%, es decir, yo tendría que multiplicarle por un factor de 0.75 porque una persona de 65 años ha reducido en un 25% su capacidad de función renal. Eso va a ser muy importante. Entonces, en los adultos, los daños van a ser un indicador o un factor para cálculo matemático. En cambio, en pediatría, en neonatología, va a ser el peso, la talla, como decía Julián, para poder hacer este proceso. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestros cálculos? ¿O cómo vamos a hacer nuestro análisis? La eliminación renal tiene un proceso en el que yo tengo que tener muy claro la diferencia entre filtración, excreción, secreción y reabsorción. Cuando uno está así caminando muy rápido, parece que todo es igual. Parece que secreción es igual que filtrar es igual que excretar. Entonces, tenemos que tomar claro esa diferencia. Y para nosotros resulta ser estratégico identificar cuáles son esos factores de la eliminación renal. Y ojo, que les digo, hay que tomar en consideración la edad, porque la edad va a ser un cofactor fundamental de análisis matemático en la eliminación de un fármaco. ¿Ok? Entonces, vamos en primer lugar a diferenciar esos términos, lo que es filtrar, excretar, secretar y reabsorber. Entonces, empecemos con estos primeros términos. Ayúdame, por favor, David Vera. ¿Qué es la filtración? Me gustaría saber qué es, para qué sirve y en dónde se filtra. ¿Qué dices, David? No te oigo muy bien, David, está con una señal difícil. Salme, ¿qué es la filtración? Sí se me escucha, profe. Ahora sí, David, ¿ya? Soy Farid. Farid. Filtrar es como hacer pasar lo que sirve, lo que se necesita y desechar el resto. Ok. En el glomérulo. Este proceso de filtración está vinculado con los elementos que nos ha mencionado Farid. Es decir, Farid quiere filtrar elementos de desecho, elementos que requerimos nosotros. Sin embargo, la filtración, aparte de lo que dice Farid, guarda una característica como muy especial.
que no es lo mismo que los otros procesos, como en la sección o en la reabsorción, guarda una característica especial. Miguel Ángel, ¿cuál es la característica fundamental de la filtración? ¿Cuál es el objetivo fundamental de la filtración? Dividir las toxinas o separar de las toxinas en el glomérulo. Ok, eso sería parecido a lo que dice Farid, pero la filtración tiene un proceso fundamental porque no filtra toxinas. O sea, no solo filtra toxinas. Hay un concepto fundamental en la filtración. ¿Qué dice Julián? Doc, puede ser filtrar los líquidos desde la sangre para que luego se puedan reabsorber ciertas sustancias. En principio sí, toxinas, líquidos, pero hay un elemento fundamental en la filtración que le da esa característica. Nayeli y luego Emily. Tal vez hacen esto de la filtración de la sangre y también hacen esto de o sea, que eliminan el exceso que tenemos de los desechos. Ok, excesos, líquidos, como dice el Julián, desechos, sí estamos de acuerdo, pero hay un factor clave en la filtración. ¿Qué dices, Emily y luego Nicole? Brigitte. Doc, ¿puede ser tal vez que los fármacos no estén unidos a las proteínas? Ese va a ser un factor clave ahí importante. O sea, si es que el fármaco, para que pueda ser filtrado, para que pueda ser eliminado, si el fármaco está unido a la proteína, no lo va a lograr por una razón. Y justo ese proceso de la proteína se da en la filtración. Entonces, ¿cuál es el sentido de la filtración? Nicole, Brigitte. No es como filtrar entre moléculas grandes y pequeñas y solo pasan las moléculas más pequeñas. Ese es el centro de la filtración. Ese es el centro de la filtración. Y ese es un elemento fundamental, porque si tú no tienes este tamizaje inicial de grande y pequeño, entonces, claro, es un poco difícil diferenciar con reabsorción o secreción. La filtración tiene ese objetivo fundamental. Primero es un tamiz, es un sedazo, en donde las partículas grandes, células y proteínas, como mencionaba Emily hace un momento, o sea, no puede el fármaco pasar unido a la proteína porque la proteína se queda ahí. La proteína no puede pasar. De hecho, si es que tú tienes proteínas en la orina, quiere decir que tienes un problema grave de insuficiencia renal y hubo un daño renal provocado por cualquier razón. Ese es un problema muy grave. Y por eso es fundamental lo que dice Nicole. O sea, el primer paso fundamental de la filtración que se produce en el glomérulo, estoy de acuerdo con todos ustedes, decían, pasan los líquidos, filtra lo bueno de lo malo, lo que quiero desechar, lo que debo necesitar, pasan las moléculas pequeñas, los líquidos, correcto, pero el concepto fundamental de la filtración para diferenciar de los otros procesos es este hecho de filtrar moléculas grandes de pequeñas. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el primer paso que se produce en el momento en que yo quiero eliminar los fármacos. Como es obvio, el fármaco tendría que desligarse de la proteína para poder ser eliminado. Mientras está unido a la proteína, no. A eso llamábamos nosotros la constante de disociación, ¿se acuerdan? ¿Qué era la constante de disociación, Nayeli? Dice Nayeli, ¿qué era la constante de disociación? Nayeli Guamán. ¿Sí me escucha? Sí, Doc, sí, sí le escucho. ¿Qué era la constante de disociación? La constante de disociación. Ay, no me acuerdo, Doc. ¿Qué dice Emily? ¿Qué era la constante de disociación? Emily Jaramillo. La constante de disociación era... No nos acordamos. ¿Qué dice Byron? Era o sea, era el índice que tenían los fármacos para liberarse como de las proteínas transportadoras. Como que siempre eso, claro. Acuérdense que decíamos nosotros en la clase anterior que, ¿se acuerdan lo del trole? Y que nuestra compañera no podía entrar con el trole a la universidad, tenía que bajarse, desengancharse
de ese elemento de fijación del role para poder pasar. O si no, no. Eso pasa aquí en el glomérulo. Junto con la proteína, el fármaco nunca va a pasar. Tiene que deslindarse el fármaco de la proteína transportadora para que pueda pasar acá. Caso contrario, no pasa. Tendrá que darse la vuelta y si no está deslindada la proteína, tendrá que llegar al hígado a metabolizarse de nuevo, generar un proceso de fragmentación o de alguna cosa de separación para que pueda pasar. Entonces, ese primer filtro es fundamental, es un tamiz, es clave. Ok, entonces, tengo ya claro la filtración. Tamizaje, separo lo grande de lo pequeño, todo lo que es pequeño por debajo de 20.000 Daltons pasa todo lo que es pequeño, líquidos y sólidos pequeños, minerales, vitaminas, pasan fármacos a la cápsula de Bowman. Ok, ¿cuál es la diferencia entre filtración y reabsorción entonces? ¿Qué es la reabsorción, Yanelis? Puede ser de lo que se filtró, volver a ponerle en la sangre. ¿Por qué? ¿Para qué filtras y de nuevo le vuelves a poner en eso? Porque se va a reabsorber lo que se va a necesitar. Correcto. Se va Es a... correcto lo que dice Janil, es decir, yo voy a reabsorber lo que se filtró, pero yo necesito. Imagínate, Janelli, si aquí se filtra todo el agua de la sangre, si aquí pasa la sangre, se quedan glóbulos rojos, blancos, plaquetas, proteínas, elementos figurados y elementos grandes del plasma, pero todo el agua pasa. Imagínate, Janelli, si no se reabsorbería el agua, si no se reabsorbería el sodio, o el potasio, o el calcio, ¿qué pasaría, Janelli? No te escucho, estás con el micrófono apagado. Sí, es que estaba pensando. No sé. ¿Qué pasaría si todo el agua que tiene la sangre se elimina por la orina? ¿Qué dice Dios? Podría haber una deshidratación, ¿no? Una deshidratación mortal, pero. Es decir, te mueres. ¿No ves que es una deshidratación en donde todo el agua se eliminaría, todo el sodio, todo el potasio, todo el calcio, el magnesio, las vitaminas se eliminarían? Es decir, no es compatible con la vida. Por lo tanto, estoy de acuerdo contigo lo que tú mencionabas, es decir, yo tengo que reabsorber lo que el cuerpo necesita. Y eso es fundamental, se reabsorbe lo que el cuerpo necesita. Entonces, aquí se filtra lo grande de lo pequeño. Pero acá, a la cápsula del Bowman, pasa un montón de elementos que yo necesito y que la vida no se podría ser soportable si todo se eliminaría. Entonces, yo tengo que reabsorber. La reabsorción implica desde la cápsula de Bowman, desde los procesos de los túbulos contorneados, ya vamos a ver algunos detalles, desde el interior de la nefrona, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que reabsorber hacia los capilares para que de nuevo llegue a la circulación general. Esa es de la fase de reabsorción. Ahora, Brigitte, ¿cuál es la diferencia entre reabsorción y secreción? O sea, la reabsorción va a ser esto que recuperamos todo lo que nos sirve y vuelve a la sangre, y la secreción puede ser el paso de estas sustancias desde los capilares periféricos hasta los túbulos. Ajá. ¿Y por qué pasa esto, Brigitte? Estamos de acuerdo contigo que sería el paso de las sustancias desde los capilares hacia los túbulos. No es lo mismo secretar que filtrar. Hay una diferencia muy importante. ¿Cuál es la diferencia y por qué se debe secretar, Brigitte? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué quieren hacer? Que estas sustancias salgan, me supongo. O sea, Sí, se no, secreten. el elemento básico es que la sustancia salga. Mi pregunta es, ¿cuál será la diferencia entre las sustancias que van a la filtración o las sustancias que van a la secreción? ¿Qué dice Nayeli? Era para responder la anterior, Doc, pero a ver, las de filtración, básicamente, o sea, sería como que, a ver,
A ver, ya, la excreción básicamente sería esto de que se eliminan estos desechos o las sustancias que están en exceso. O sea, ya salen del cuerpo básicamente en la excreción. En la excreción. Ok, podemos confundir secreción que excreción. Y eso es justamente la razón de por qué analizamos esto. Ay, no, perdón, en la secreción, perdón. En la secreción, porque no es lo mismo. Si te das cuenta que vamos caminando rápido y decimos excreción o secreción como sinónimo. Y no Sí, es igual. secreción. Y no es igual. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Mira, en la filtración, tú separas lo grande de lo pequeño. ¿De acuerdo? ¿Ya? En cambio, en la secreción, yo tengo que forzar el paso de sustancias que se quedaron en la sangre y que están en exceso y que no deben quedarse ahí y forzar para que puedan eliminarse. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que pasan desde los capilares hasta la secreción. Nicole, ¿tú tenías algún comentario que hacer? Era justo eso, que pasa el exceso para crear una especie de equilibrio. Correcto. Ahí es en donde se genera el último paso del equilibrio. Es decir, yo tengo que medir todo lo que está pasando y si hay algo que tengo en exceso y hay algo que no debo mantener y debo forzosamente eliminar, lo hago en la fase de la secreción. Porque la filtración es el primer paso. Y acuérdate que es solo lo grande de lo pequeño. En cambio, la secreción tiene más esa sensibilidad. ¿Qué dice Christopher? Sí, Doc, una preguntita. ¿Y qué pasaría si es que en tal caso no se lograran secretar en su totalidad las sustancias que ya no tienen como que un uso necesario? El proceso, el problema sería que se va acumulando y pueden llegar a ser tóxicas. Y de hecho, los fármacos que no se eliminen y que no se secreten y que se acumulan pueden terminar siendo tóxicos. Y justamente ese es el objetivo de nuestra clase hoy día. Hacer los cálculos para ver de un fármaco que yo me tomo cuánto se elimina, sabiendo que el fármaco tendrá que filtrarse, tendrá que reabsorberse. Hay una parte que se va a secretar y por eso es importante la diferencia. Y finalmente se va a excretar. Entonces, ahora que tenemos ese dato, Jaime Andrés, entonces, ¿qué es la excreción? Para diferenciar de la secreción que podríamos nosotros parecer lo mismo. ¿Qué es la excreción, por lo tanto? ¿Está Jaime Andrés con nosotros? Entonces, Nicole, ¿qué es la secreción entonces? ¿La secreción o la La excreción? excreción, perdón. Ah, ya. Es ya la eliminación definitiva del cuerpo, Ujú. ya como en forma de orina. Correcto, es el resumen de las sustancias que salen en la orina disueltos en el agua. Es decir, todo ese conglomerado de orina, esa es la excreción. Y es muy importante diferenciar entonces de excreción de secreción. Cuando yo les escucho secreción, yo sé a qué me refiero y por lo tanto voy a valorar en dónde están hablando, cómo se está haciendo y etcétera. Va a ser muy importante que utilicemos bien este término. ¿De acuerdo? Ok, entonces, ¿cuál es el ejercicio y el reto nuestro? Yo me tomo una tableta de 50 miligramos que se absorbe, tiene extracción hepática, se metaboliza, se distribuye y después se filtra, se reabsorbe, se secreta y al final se excreta. Ese final de excreción es un valor en miligramos. Si me tomé 500 miligramos y se eliminan 200 miligramos. ¿Qué porcentaje corresponde? Corresponde el 30%, por dar un ejemplo. Sacar ese valor es clave para nosotros, porque tú tienes como médico que saber cuánto se elimina por la vía renal y base a la edad del paciente, saber cómo voy a ajustar las dosis. Entonces, es nuestra responsabilidad saber cómo se produce eso y cómo se analiza ese dato. ¿De acuerdo? Entonces, para llegar a eso, la matemática no se aprende solamente diciendo tenemos que sumar y restar. Eso se hace ejercicios. Pero para eso vamos a hacer nuevamente una revisión muy somera de la fisiología con detalles un poquito más importantes. Primer detalle, en la filtración. Ya sabemos que es este tamizaje, en donde las moléculas que pasan son las moléculas menores a 20.000 Daltons. Toda la sangre se filtra. Toda la sangre que le llega al riñón se filtra. Y en ese filtrado entonces van a filtrarse los líquidos, las moléculas pequeñas, vitaminas, minerales, fármacos, todo va a ser. Tanto hidrosolubles como liposolubles. Van a pasar a esta parte de la filtración.
Luego tendremos que seleccionar. Entonces, en esta fase de filtración se produce porque recuerden que en el glomérulo nosotros tenemos aquí en este glomérulo una capa fenestrada, luego tengo una lámina basal que va a evitar el paso de moléculas grandes, va a evitar luego el paso de proteínas grandes y finalmente en una membrana con hendidura en la última capa voy a tener un proceso en donde se filtran las proteínas pequeñas. Entonces, muy importante, nunca una proteína debe pasar a formar parte de la orina. Si es que eso pasa, implica que hay daño en esta zona, que hay daño en este sector del glomérulo y tendremos que ir a investigar qué pasó. ¿Ok? En la reabsorción, yo voy a reabsorber todos los elementos que yo necesito. Todo el agua yo tengo que reabsorber, el sodio, el potasio voy a tener que reabsorber. Y aquí hay un factor importante. Las sustancias liposolubles se reabsorben aquí. Por eso es que nosotros no orinamos aceite, orinamos agua. Elementos hidrosolubles. Los elementos liposolubles son reabsorbidos aquí en esta fase. ¿En qué proceso? En el proceso del túbulo contorneado proximal. Y yo tengo que reabsorber lo que yo necesito y que es con tanta emergencia y con tanta prioridad. Entonces, claro, el paso en la reabsorción a este nivel es una zona que no tenemos que pagar. El transporte es pasivo. Se pasa por difusión simple, por difusión facilitada, pero se pasa libremente. Si la molécula, ¿no es cierto?, tiene que secretarse o de otra naturaleza, buscará otro mecanismo. Aquí va a ser un proceso pasivo. ¿Por qué? Porque es necesario. Entonces yo reabsorbo todo lo que necesito y que no tiene que ser eliminado. ¿De acuerdo? Incluyendo, muy importante, las sustancias liposolubles. Entonces, un fármaco liposoluble que fue filtrado por el tamaño pequeño llega al túbulo contorneado proximal y se reabsorbe. Y no se puede eliminar. Ese fármaco que se reabsorbe, Brigitte, ¿a dónde va a ir? Para que pueda ser eliminado, si no va a estar circulando permanentemente. ¿A dónde va a ir? No tendría que ir al hígado para que se pueda metabolizar y así eliminar como que el exceso de estas sustancias liposolubles. Correcto. Y por eso decíamos, cuando analizábamos la metabolización, decíamos que el hígado tiene que metabolizar las sustancias liposolubles para hacerlas hidrosolubles y de ahí que se puedan eliminar. Entonces las liposolubles se reabsorben aquí y como dice Brigitte, se tienen que ir al hígado. Importante este dato. ¿Ok? Luego tenemos entonces la secreción. La secreción es el paso desde los capilares hacia los túbulos. Generalmente esta fase se hace en el túbulo contorneado distal, en la fase distal. Pero digo generalmente, no quiere decir siempre. ¿Ya? ¿Qué sustancias? Aquellas sustancias que tengan que ser eliminadas, pero tengan algún problema en su eliminación o que tengan que ser eliminadas. Y esto lo hace por transporte activo. Para que tenga ese transporte activo, implica que de pronto tenga que ir en contra del gradiente de concentración. Es decir, tenga que presionar para salir, tengo que pagar para salir. O sea, grande, pero tenga que salir, o esté en contra del gradiente de concentración, entonces yo tengo la secreción. En la secreción yo tengo transporte activo. Y van a haber fármacos que hagan ese proceso de transporte activo. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, al final, el resumen de todo, como dijo Nico, eso es la excreción. Es el resumen entre lo que se filtra, menos lo que se reabsorbe, más lo que se secreta. Eso es la excreción y que forma parte ya de la orina que se elimina. Entonces, matemáticamente, el volumen de excreción, este de aquí, el aclaramiento renal, sería igual al volumen de la diuresis por la concentración del fármaco en la orina sobre la concentración del fármaco en la sangre. Ese sería el aclaramiento renal. ¿Ya? Pero obviamente para poder hacer ese cálculo, tengo que sacar un cálculo previo, que es la concentración del fármaco en la orina. Y esa concentración es la que nosotros vamos a calcular. Digo entonces, el volumen o el aclaramiento renal es igual al volumen de la orina por la concentración de la orina sobre la concentración plasmática. Entonces, eso es un cálculo matemático.
ese cálculo matemático que vamos a hacer tiene un ejemplo parecido a esto. Yo me tomo una cápsula de 500 miligramos, ¿sí? Y quiero saber cuánto se elimina. Sabiendo que en esa fase yo tengo absorción, difusión, excreción hepática, distribución del fármaco, cuánto va a llegar al riñón. Cuando llegue a la arteria aferente, la concentración farmacológica de la biodisponibilidad o la distribución, el volumen de distribución renal, va a llegar al glomérulo, se filtra, luego se reabsorbe y finalmente se secreta. Entonces, como esto no es como esto no es un proceso de tipo, no podemos aprender así, sino tenemos que hacer ejercicios de matemáticas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo les voy a proponer retos, ¿ya? Pero vamos a trabajar en equipo, sea más fácil. Que se apoyen a hacer un trabajo colaborativo, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Yo les voy a poner el ejercicio, ¿ya? Y vamos a dividir en seis grupos. Ustedes hacen el ejercicio, les voy a dar 2 minutos, 3 minutos, dependiendo de la complejidad. Hacen el ejercicio y cada uno de los grupos con un delegado va a publicar, me va a mandar a mí al chat el resultado, ¿ya? Y luego vamos a analizar. El reto es que todos los resultados sean similares. En la experiencia de estos últimos años, en las primeras fases, eso no pasa. Entonces, les pongo a ustedes también este reto importante. ¿De acuerdo? Entonces, le pongo el ejercicio, hace una captura de pantalla, yo les divido en grupos, hacen su ejercicio y luego discutimos, hacemos el ejercicio con ustedes. Entonces, apunte quién quiere hacer los ejercicios. ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos a la pantalla para indicar el ejercicio que vamos a hacer. Ok, entonces, permítame por favor, ¿ya? Ok, aquí estamos ya en el ejercicio, ¿sí? Entonces vamos a hacer este proceso. Supongamos que me tomo una tableta de 500 miligramos. ¿Ya? Una tableta de 500 miligramos. En donde yo tengo una absorción que es igual al 80%. Tengo una extracción hepática que es igual al 20%. ¿Sí? Yo tengo un volumen de distribución renal. Volumen de distribución renal. Quiere decir que llegó a la circulación, pero al riñón llegó solo una parte. ¿Sí? Eso se llama volumen de distribución renal. Entonces, volumen de distribución renal, digamos que sea el 95%. ¿Ya? Cuando llega al riñón, se filtra en el 80%, se reabsorbe un 20%, se secreta un 10%, y el reto que ustedes tienen es calcular cuántos miligramos se excretan y cuánto es, en términos de porcentaje, el nivel de excreción o aclaramiento renal. Yo me tomé una tableta de 500 miligramos y quiero saber qué porcentaje se elimina por el riñón. ¿De acuerdo? Tenga la bondad, haga una captura de pantalla de este ejercicio. Listo. Ahora, entonces, vamos a tener un reto. Voy a dividir en grupos y 3 minutos para que haga el ejercicio. ¿Ya? 3 minutos para que haga el ejercicio. Tiene que esforzarse así, porque esto va a pasar el día sábado, ¿no es cierto? Entonces, voy a organizar en los grupos y nos vemos en 3 minutos, ¿sí? 6 grupos. Creamos los grupos. Exactamente. Doc, Hola, Paula. me salí de la sala porque le quería decir que nos dé 5 minutos más. Recién estábamos haciendo.
5 minutos, no. No, que es que es difícil, o sea, no es difícil, pero estamos pensando. O sea, eso está bien, ok, pero ya nos salimos de ahorita. Vamos a analizar acá. Ya está Salgan, bien. chicos. Vamos a analizar acá, ¿ya? Ya. Ok, chicos, a ver, cuéntenme qué pasó. La Paula dice 5 minutos más que queremos para hacer el ejercicio. Mucho está. Poquito tiempo, Claro, pero no pudimos ni pensar. No podemos ni pensar, en serio. Es que era el primero, Doc, no Sí, razonable. a ver, les vamos a dar 3 minutos más para que terminen de pensar, ¿ya? Les vamos a mandar a las mismas aulas, a los mismos grupos que estaban. Sí. No te escucho bien. David creo que era. No te escuchamos, David. Vamos a mandarles de nuevo a los mismos grupos para que terminen 3 minutos más, pero no más, ¿ya? Ok. 5, Doc. Mucho está. Súper fácil el ejercicio.
Ok, tengo solamente el dato de Brigitte, tengo de Anaí, de Salme y Emily. Ok, tengo entonces, ¿qué es lo interesante de esto? ¿Ya? Entonces, vamos a apoyarnos ahorita de un controller, ¿ya? Julián, ayúdanos por favor para que tú seas el controller. Controller de matemática quiere decir que cálculo que vamos haciendo, cálculo que tú me vas registrando y me dices, sí, que la suma, la multiplicación, la resta está bien, ¿de acuerdo? Entonces, Julián, anota por favor. Los resultados de los compañeros, tengo 6 grupos, tengo 6 resultados diferentes. Eso quiere decir que ahí tenemos tarea. Quiere decir que hay aspectos fundamentales a analizar, ¿no es cierto? Entonces, Julián, anota por favor, 204, 350, 209, 224 o 205. Eso es muy importante que nos pase ahorita. 6 grupos, 6 resultados diferentes, ¿ya? Entonces es súper importante ahorita. Ahorita es fundamental. Al sábado no, ese se transforma en un problema. Entonces, para evitar que el sábado sea un problema, hoy vamos a hacer un análisis importante. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, vamos a hacer, Farid, contigo el ejercicio. Compañeros, ustedes vayan haciendo paso a paso lo que hicieron en el cuaderno y luego ustedes me van a decir, chuta, yo me he equivocado o en esto o en grupos. Acuérdense que hicieron en grupos ahí. Julián, tú me vas a ayudar, por favor, siendo nuestro controller de la matemática, de que el ejercicio de matemática que se plantee esté bien hecho. ¿De acuerdo? Ok, Farid. Entonces, vamos al ejercicio contigo. El ejercicio nos dice entonces que yo tengo un paciente, ¿ya? Que se toma una tableta de 500 miligramos, ¿sí? Que se absorbe en el 80 y tengo todos estos datos. Farid, ¿cuál fue el factor inicial con el que tú analizas esto? O sea, como el factor inicial con O el sea, que... empecemos a hacer el análisis. ¿Cómo pensaste? ¿Qué Ah, pensaste primero? o sea, primero saqué la biodisponibilidad, que serían los 500 por los 0,80. ¿Ya? Ah, ok. Entonces, 500 por 0,80, ¿ya es la biodisponibilidad o no todavía? No, todavía. O le digo ya el número de la biodisponibilidad o... Ya, entonces, primero hizo la absorción. Es que como tú me dices biodisponibilidad, y eso es absorción. Sí, perdón. O sea, pero me refiero a que saqué toda esa fórmula primero. Ok, vamos a hacer la fórmula de la biodisponibilidad que dice el Farid. Entonces, biodisponibilidad es igual a la absorción, ¿no? S por 1 menos el índice de filtración hepática. ¿Cierto? Sí. Eso de ahí. Ok, si yo despejo eso sería, la absorción es igual a ¿cuánto? Sería 400. 400 miligramos la absorción. Ajá. Y eso le vas a multiplicar por ¿cuánto? Por 1 menos 0,2. Que sería 0,8. Ajá. Esto es igual, ¿cuál es el valor, Farid? 320. Ya, 320. ¿Qué es estos 320, Farid? Esa ya sería la biodisponibilidad. Correcto, esa es la biodisponibilidad. Eso quiere decir que eso es la cantidad del fármaco que está en la circulación general, en la sangre. Esa es la biodisponibilidad. Ok, paso número 1, exitoso. ¿Cuál es el siguiente paso? Multipliqué los 320 por el porcentaje de filtración. Ok, 320, tú piensas que ya los 320 están aquí, porque de ahí vas a ir a filtrar, pero mira, aquí tengo un factor clave, dice volumen de distribución renal. ¿Qué significa eso? ¿Qué es el Brigitte? O sea, estos 320 no se tendrían que multiplicar por el 95%. Por eso es muy importante. Entonces, paso fundamental para los compañeros. ¿Por qué tenemos que multiplicarle por el 95%, Brigitte? ¿Qué quiere decir ese 95%? Porque esto va a ser la concentración en el tejido dividido para la concentración en la sangre. Correcto. Es decir, en el riñón puede ser que llegue el 100%, como puede ser que no. Ponte que llega a la circulación y se fue al cerebro y en el cerebro se quedó. Entonces, no todo el fármaco llega al riñón y por eso se llama volumen de distribución renal, porque yo puedo poner volumen de distribución hepática, volumen de distribución del sistema nervioso
En este caso, como queremos ver la filtración en el riñón, pongo volumen de distribución renal. Y en el volumen de distribución renal, entonces, como dice Brigitte, yo tengo que multiplicarle por este factor que es el volumen que llega a la sangre. Entonces, 320 miligramos, yo tengo que multiplicarle por el 95%. ¿Cuál es el valor entonces, Farid? Sería 304, es que no le vi a ese, no tomé en cuenta ese dato. Correcto, ya. Entonces, primera cosa importante para el grupo, tengo que ver bien el detalle y saber qué significa cada cosa. Entonces, si yo le multiplico por el volumen de distribución, entonces, ¿cuánto yo tengo en la arteria eferente? Julián, pilas ahí para que el valor sea correcto, ¿ya? ¿Cuánto sería, Farid? 304. 304 miligramos. ¿Ok? Eso es lo que llega a la arteria aferente, es decir, arteria de entrada al riñón. Aferente. Ok, y ahora entonces, Farid, ¿qué hacemos? Profe, aquí yo tengo una pregunta. ¿Y este dato del volumen de distribución renal siempre nos van a dar o puede haber veces en las que no nos dan? Si es que yo no te doy, implica que el 100%. Si yo te doy, tienes que multiplicar por el factor y puede ser 10%, 20%, 50%, lo que sea, yo te tendría que dar. Para mí el punto clave ahorita y de la matemática es entender qué significa y qué tengo que hacer y cuál es mi concepto. Como decía Brigitte, es lo que llega al riñón. Christopher. Una pregunta, o sea, si es que no nos da el BDR, le cogemos el valor completo de la biodisponibilidad. Al 100%, correcto. Si yo no tengo el volumen de distribución renal, le cojo al 100% la biodisponibilidad, porque implica que eso es lo que está en la sangre. Y si yo no te doy más datos, se supone que todo eso llega al riñón, porque la sangre circula permanentemente, ¿no es cierto? Perfecto, ok. Entonces, siguiente paso, Farid. Ya, entonces aquí sí multiplicaría los 304 por el 80% de la filtración. Ok, entonces quiere decir, de esos 304 miligramos, viene al glomérulo y el 80% se filtra. ¿Cuánto sería, Farid? Sería 243,2. 243.2 miligramos, ¿ya? Ok, eso se filtra. Siguiente paso. Ese valor le multiplicaría por el 20% de la reabsorción. De aquí dice 20% se reabsorbe, entonces quiere decir que de este valor de aquí, un 20% se va a reabsorber y que va a llegar al capilar. ¿Cuánto sería eso, Farid? 48.64. 48.6, ya dejemos un dígito. 48.6 miligramos se reabsorbe. Perfecto. Siguiente paso, Farid. Y por último, eso multiplicaría por la secreción, que es 48.6 por 0.1. Eso sería el 10%, el 48.6. Tú dices, yo ya multiplicaría eso, el 10%, ¿cuánto te sale? 4.8. 4.8. Ok. Aquí respiremos bien y Brigitte tiene una observación ahí. Y luego tiene Miguel Ángel otra observación. ¿Cuál es tu observación, Brigitte? Tengo una duda. O sea, también no se tendría que sacar antes que todo esto lo que no se filtra, que sería el 20%. Claro, porque nada desaparece, ni nada aparece de la nada, si todo se transforma. Entonces, claro, en la matemática estamos pendientes de lo que dice Brigitte. Dice, yo tengo 304 miligramos, ¿vale? 243 se filtraron. ¿Y el resto? El resto es lo que se quedó enganchado en la proteína, algo me pasó y no pudo filtrar. ¿Y qué va a pasar, Brigitte, con eso? Se va a ir al capilar eferente. Eso, se da la vuelta en el glomérulo y como no se filtró porque estaba asociado a una proteína o cualquier naturaleza, se va a la aferente. O sea, sale. ¿Sí estamos claros? Farid, ¿tú te das cuenta que no puede desaparecer esto? Y yo tendría que calcular. Entonces, Miguel Ángel, ¿cuánto tendría que calcular? ¿Cuánto sale por la eferente? Ya. Por la eferente sale 60,8, si no estoy mal. 60,8. ¿Por qué? Porque 60.8 más 243.2 me tiene que dar 304 miligramos. Entonces, Farid, nada desaparece. Julián, ¿estamos bien con los números?
Sí, Doc. Perfecto, pilas ahí nuestro controller. Entonces, 304 miligramos pasaron, 243 se filtraron y la diferencia pasó al eferente, como nos dice el principio, y tengo que valorar eso. Ahora, ¿cuál es tu inquietud, Miguel Ángel? Luego, Farid. Es que en este punto se sumaría las 12,48,6, que es lo que se reabsorbió, más los 60,8 que ya estaban en el eferente. Desde la suma de estas se va a secretar el 10%. Correcto, entonces, un dato importante. Al capilar peritubular llegan dos fuentes de concentraciones farmacológicas. La una que no fue filtrada y que llega por el eferente. Mira. Y el otro, lo que dice Miguel Ángel, es la cantidad de lo que se reabsorbió. Por eso es fundamental diferenciar filtrante, reabsorción de secreción. Entonces, se reabsorbe 48 que se suma a los 60,8 que vino. Por lo tanto, entonces nosotros tendríamos que sumar este valor entre lo que venía por la eferente más lo que se reabsorbió. ¿Cuánto sale entonces, Farid? 109.4. 109.4, ¿ya? 109.4 miligramos. ¿Qué es eso? Es la cantidad del fármaco que está en los canales, en los capilares peritubulares. Y de ahí, entonces yo tengo que ir a secretar. Anaí, me parece que tú tenías una pregunta o una inquietud. Sí, Doc, es que me confundí porque no sé de dónde salió el 60,8. Ya, ok, Anaí. Pilas, ahorita es súper importante. ¿De dónde sale el 60,8? Mira, Anaí. Viste que sacamos la biodisponibilidad, ¿no es cierto? Que era 320. Pero de esos 320 miligramos nos damos cuenta que el volumen de distribución renal es solo el 95%. El 95% llega al riñón. Y por eso sale 304 miligramos. Multiplicando 320 por el 0,95. ¿Hasta ahí estás clara, Anaí? Sí, Doc. Ok, ahora, esos 304 miligramos llegan al glomérulo, pero dice que se filtra el 80%. Quiere decir que de esos 304, el 80% llega a la cápsula de Bowman, llega a este espacio. Y la diferencia no desaparece. La diferencia circula en el glomérulo y continúa su circulación y sale por la arteria eferente del riñón. ¿Cuál es la diferencia? 60,8. Si tú sumas 60,8 más 243,2, te sale 304. ¿Está claro, Anaí, de dónde sale eso? Sí, Doc, gracias. Ok, perfecto. ¿Y qué es lo que nos dice Miguel Ángel? Nos dice, estos valores tenemos que sumar, porque en los capilares peritubulares yo voy a tener 60,8 que vino de la eferente, más 48,6 que vino de la reabsorción. Yo tengo un valor de 109,4. Súper bien, ¿cierto? Ok. Farid, ahora, ¿qué tengo que hacer entonces? Entonces ahorita tendría que el dato de... Chuta, es que ya no sé, tengo full apuntes en mi cuaderno. 109,4 tenemos. Miguel Ángel, pero ayúdanos, ese, por favor. justo le iba a preguntar, ese 109.4, ¿qué vendría a ser ahorita? Porque... Es la cantidad del fármaco que está en el capilar peritubular. Y yo tengo de ahí, dice que de ese yo se secreta el 10%. Ya. Entonces ese 109 multiplicaría por el 43 de la filtración, le restaría a los 48,6. Bueno, correcto, yo le resto lo que se reabsorbió. Ajá, lo que se reabsorbió. ¿Y después qué tengo que hacer? Y de ahí le sumo a los 10,94. ¿Qué es lo que se secretó? Ajá. Perfecto. Entonces, ahí yo tengo el valor de la excreción, porque la excreción es igual a lo que se filtra menos lo que se reabsorbe más lo que se secreta. ¿Cuál sería el valor entonces, Farid? 10 punto, ¿cuánto le dije, profe? 10,94. Eso sería 205,54. 205,54 miligramos. ¿De acuerdo?
Esos 205.54 miligramos es el aclaramiento renal, la cantidad del fármaco que se elimina por la orina, que lo estoy expresando en miligramos. Y eso es el aclaramiento renal. Entonces, yo me tomé una tableta de 500 miligramos y sale en la orina 205 miligramos. Si yo quisiera hacerlo en términos de porcentaje, Farid, para concluir el ejercicio contigo, ¿qué porcentaje sería de lo que yo me tomé? Yo tomé la cantidad de la tableta, o sea, los 500 miligramos, equivale al 100%. Y los 205,54 vendría a ser el... O sea, eso estaría buscando el porcentaje de eso. Ajá. ¿Cuál sería el porcentaje? Sería... ¿Qué dice Jos? Sería 41.108. Ajá, 41.10. 41,1%. ¿De acuerdo? Eso quiere decir, gracias Jos, eso quiere decir entonces que yo me tomé una tableta de 500 miligramos y el 40% se eliminó por la orina. Eso quiere decir, y el 60% tuvo extracción hepática, se quedó en el tejido muscular, tuvo otra eliminación en otro lado, de cualquier forma, pero el 41% se elimina por la orina. ¿De acuerdo? Entonces, así hemos llegado a feliz término de sacar el aclaramiento renal. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro controller, Julián, ¿cuántos compañeros sacaron este dato? Profe, yo tengo una pregunta. O sea, ¿qué pasa si es que no se toma en cuenta como que lo que no pasa? O sea, ¿Cómo que no se toma en cuenta lo este que no pasa? 60.8. Sí, ¿qué No, pasa? pues te sale equivocado el dato. Ajá, pero digamos, no, o sea, no es tanta la diferencia porque me salió igual, o sea, 41.98%. Sí, pero eso 0.8 te da porque aquí el nivel de reabsorción, de filtración es alto. Ponte que la filtración sea bajo y la secreción muy alta. Ahí el dato tiene un margen de error muy grande. Porque estos datos que yo te estoy dando son un ejemplo y no quiere decir que todos los fármacos tengan esa cultura o ese comportamiento. Si yo tengo un fármaco que se filtra en el 10% y se secreta en el 90%, te fregaste. El valor va a ser una diferencia muy grande. Entonces, por eso es fundamental tener este dato que es fisiológico y anatómico. Y eso no puede desaparecer de tu cálculo. Entonces, es muy importante tomar en cuenta. ¿De acuerdo? Pero muy buena observación para que todos aprendamos de eso. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Julián, con los resultados? ¿Quién sacó este resultado? Solo uno sacó el 205 y dos se acercaron, con 204 y 209. Ok, entonces algo de detalles de nosotros hemos aprendido, ¿no es cierto? Entonces, Anaí, ¿qué aprendiste de la historia en tu ejercicio? Aprendí básicamente que es bastante importante tomar en cuenta la diferencia de lo que se filtra y lo que se reabsorbe para poder sacar un buen cálculo y entender cómo, o sea, el porcentaje al final de las que se va a excretar. Eso. Ok, Julián, tú como controller y en tu ejercicio, ¿qué es lo que aprendiste? ¿En dónde viste que la mayoría de compañeros tuvo la falla? Yo creo que en ese restante que no se filtró, no le contamos eso. Correcto, muy importante. Dos elementos que pueden ser un factor clave de error. Uno, que no tomes en cuenta el volumen de distribución. Dos, que no tomes en cuenta el restante, como dice el Julián, el restante de la filtración. Eso va a ser muy importante. ¿Cómo fue el ejercicio contigo, Pablo Michelena? Cuéntanos un poco, ¿qué pasó? Igual, Doc, a mí no me había salido por lo que lo que se suma de lo que se va a las vías deferentes y lo que se reabsorbe. No lo había tomado en cuenta eso, Doc. Ok, perfecto. Vamos a completar un poco el ejercicio. Contigo, Yanelis. Vamos a completar. Y la reflexión es de lo siguiente. ¿Qué pasa con esta circunstancia si el paciente tiene 70 años, Yanelis?
¿Qué dice Yanelis? ¿Qué pasa si el paciente tiene 70 años? La función renal bajaba, ¿verdad? ¿Y ahora y cuánto? Porque eso tiene que ser calculado. Es decir, yo no le voy a decir, yo no le voy a dar un poquito menos. O sea, yo tengo que decirle cuánto. ¿Cuánto, Y Yanelis? sería 90. ¿Por qué 90? ¿Por qué? ¿Qué dice Christopher? Es que yo no le puedo Ah, decir, no, yo le voy a dar un poquito menos. no, yo le quería decir que igual que la función renal disminuiría y igual la absorción y se excretaría más medicamento. Se excreta más medicamento si es que si yo tengo 70 años, excreto más medicamento, hagamos el cálculo. ¿Qué dice Miguel Ángel? Contestemos eso. O sea, de lo que tengo anotado es que bajaba al 1% por cada año después de los 40. En este caso, si tiene 70 años, sería un 30% menos. Ya, si tengo 70 años, Christopher, yo tengo 30% menos de función renal. Y yo tengo 30% menos de función renal. Quiere decir que toda la función renal reduce un 30%. Por lo tanto, Miguel Ángel, ¿cuánto se va a eliminar? Déjenme le calculo. ¿Qué dice Brigitte? O sea, se tendría que multiplicar lo que quedó por el 0,7 que... 143,87 miligramos. 143 miligramos. Que en términos de porcentaje, ¿cuánto es, Miguel Ángel? 28,77. 28,77. 77%. Entonces, Christopher, cuando yo tengo un adulto mayor, ¿orina más el fármaco o orina menos? ¿Qué dice Christopher? Orina menos. Orina menos. Tú decías, el paciente puede orinar más, ¿no? O sea, en un paciente que tenga un déficit renal, por la edad, en este caso, la cantidad de diuresis que tiene del fármaco que se elimina por la orina es menor, ¿sí? Entonces, mira, orina menos. Entonces, Christopher, para tener claro contigo, si el paciente orina menos, ¿qué decisión deberías tomar tú como médico? ¿Cómo le debes dar a un paciente de 70 años un antibiótico? ¿Qué dice Brigitte? ¿Qué hacemos con un paciente de 70 años? No sé, tal vez se tendría que dar dosis más altas, creo, si no estoy mal, porque se va a filtrar más. O sea, ¿Qué no, no, dice? Dosis no, más no altas. recuerdo Yo bien. digo, el paciente orina menos y yo le doy dosis más altas. ¿Qué dices, Nicole? No sé, quizás concentraciones más bajas o no sé si tenga algo que ver los diuréticos aquí, Pero ese sería ¿no? otro rollo. Es decir, si el paciente orina menos, tengo que apoyarle con diurético, pero esa es otra historia, ese es un análisis clínico. Pero solamente desde el hecho de que yo sepa que un paciente de 70 años elimina menos del fármaco, ¿qué debo hacer con la dosis? Sí dice, le bajemos, pero Bueno, no sí. estamos muy seguros. Emily. Es que creo que sí hay que reducirle porque si es que no logra expulsar todo el fármaco va a quedar un poco de concentración y va a llegar al límite tóxico. Correcto. ¿Cuánto cuánto voy a disminuir? Saco así, pues. ¿Sí? Si te dice, doctora Jaramillo, te dice el tratante de medicina interna, tienes un paciente ahí con 70 años, y le dice, doctora Jaramillo, ajuste la dosis del paciente, tú tienes que bajar 30% de la dosis. ¿Por qué? Porque si no se va a acumular y el paciente se va a intoxicar. Y ese es un factor clave e importante. A eso se llama el ajuste en el paciente con función renal disminuida. ¿Qué dices, Julián? Doc, una pregunta, ¿el 30% de la edad a qué valor se le resta o cómo? Al valor final, Julián.
Si tú sacaste 205 miligramos, a ese valor le reduces del 30%. O también al porcentaje, lo mismo es sinónimo. ¿Por qué? Porque la deficiencia es global de la función. ¿De acuerdo, Nayeli? Sí, Doc. Entonces, como se le administraría menor dosis, en este caso haría efecto en más tiempo, entonces, en el paciente de avanzada edad. Lo que dice ¿A qué Emily, dosis? si el fármaco no se elimina, Nayeli, ¿qué pasa con el fármaco en la sangre? Sigue circulando. De toxicidad, se acumula y provoca toxicidad. Puede acumularse y provocar una toxicidad. Entonces, este es el argumento en donde ya no el adulto mayor, sino el paciente con insuficiencia renal. Yo tengo un paciente con insuficiencia renal del 100%. Yo le doy la tableta de los 50 miligramos. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago, Nayeli? Si el paciente tiene insuficiencia renal del 100%, quiere decir que el riñón no orina una gota. Claro, no va a eliminar nada, no va a explotar nada. ¿No? ¿Y qué hacemos, David, con el paciente? Y estás con el micrófono apagado, David. Ya. No le damos el medicamento por ahí. Dice. Ok, pero y ahora supongo que le damos, David, endovenoso. ¿Ya? Y no orina tampoco. Paciente, verás, infectado con insuficiencia renal. ¿Le tenemos o no tenemos que dar antibiótico? Sí, le tenemos que dar un antibiótico. ¿Le doy más o le doy menos? ¿O qué hago si es que el paciente está con insuficiencia renal? Le damos menos, plan A. Pero si ya el paciente está al 100%, tengo que esperar que entre en diálisis. La diálisis va a cumplir la función del riñón y le va a dar haciendo este trabajo de filtración, de reabsorción, de toda la historia. Eso es la diálisis. Es una máquina que haga lo mismo. La máquina tiene que filtrar, tiene que reabsorber y tiene que secretar. Le da haciendo esto. Después de la diálisis yo le daré la dosis normal. Después de la diálisis, David. ¿Durante qué tiempo? Durante el tiempo que la función de la diálisis y en la sangre le dé. Ustedes tienen pacientes y tienen personas con insuficiencia renal. ¿Han sabido cuántas veces se hace la diálisis en la semana? ¿Qué es, Nicole? Hago una pregunta. Aparte de la diálisis, ¿hay otra forma o solo eso? O sea, cuando ya tengo insuficiencia renal del 100%, no tienes de otra. O sea, la otra, el plan B, es un trasplante de riñón. Entonces, ¿conocen de alguien que esté con insuficiencia renal y que vaya a diálisis? ¿Conocen la vida de ellos un poco cómo es? O sea, mi abuela que falleció hace un año, le tocaba diario la diálisis. Diario le tocaba porque ya estaba en las últimas. Entonces, era ya muy difícil porque básicamente tenía que estar con la enfermera todo el día y siempre mirando que funcionara completamente. Correcto, complejo. Seguramente el abuelito de Miguel Ángel empezó una vez por semana, después se fue 2 veces por semana, después se fue 3 veces por semana, y claro, cuando en la fase final el abuelito de Miguel Ángel tuvo que hacer diálisis diario, complejo, y no hubo cómo hacer trasplante renal. Y eso es súper importante. Entonces, ajustar la edad o ajustar la función renal resulta ser estratégico. ¿Qué dice Nayeli? Sí, ¿verdad? Justamente yo así que igual tenía un pariente que al inicio, o sea, era pocas veces, creo que eran 3 o 4 veces por semana, pero a medida que pasó el tiempo ya básicamente llegaron, como el caso de Miguel, bueno, de la vuelta de Miguel, ya diario y por muchas horas, como 5 Muchas horas. horas. Muy complejo, es un tema bien delicado. Los pacientitos sufren bastante, tienen una fístula importante para poder hacer la diálisis. Es decir, es una máquina que te da cumpliendo la función renal. Entonces, nosotros podemos generar mucho daño farmacológico. Si yo tengo una sustancia tóxica para el riñón y yo estoy dando permanentemente antibióticos, gentamicina, amicacina, tetraciclina, pero gentamicina, amicacina son nefrotóxicos. Y esas sustancias, si yo utilizo y no soy consciente de eso, puedo generar un daño en el riñón y terminar un paciente con insuficiencia renal. Farmacológico también. ¿Qué dice Nicole? Emily y Nicole. Emily estaba primera, Doc. Emily. Eso, iba a preguntarle si es que los fármacos, o sea, pueden afectar más al riñón cuando la persona ya está en diálisis.
O sea, ya cuando está en diálisis, Emily, Ya no. o sea, ya ahí hasta el partido un daño más, eso como una mancha más al tigre no le hace. Pero Emily, la reflexión es que cuando tú vas a hacer, tú eres médico y vas a prescribir fármacos, acuérdate que los fármacos pueden generar un daño en el riñón y tienes que saber medir. Entonces, la gentamicina no se da a cualquier concentración y cualquier tiempo, ni la amicacina, ni las sustancias que son nefrotóxicas. Y tienes un montón de sustancias nefrotóxicas. ¿Por qué? Porque la gran mayoría se elimina por el riñón. Entonces, tenemos que ser muy respetuosos, muy conscientes de eso. Es decir, estudiar la farmacocinética, saber cómo se elimina es una cosa, pero saber que nosotros podemos ser responsables de la historia es otra. Y por eso tienes que saber qué dosis das, cómo monitorizas y cómo la función renal es un factor clave. Y cuando se deteriora, mira lo que pasa con el abuelito de Miguel o el familiar de Nayeli. O sea, imagínate lo que pasa. Fundamental. ¿Qué dice Nicole y luego Julián? Cuando una persona tiene solo un riñón, aquí la función renal se compromete un poco, también sería como que se resta este porcentaje de cómo hacemos con Es el adulto que si es mayor. que el paciente tiene un solo riñón y tiene 30 años, no pasa absolutamente nada. Porque el riñón suple toda la función al 100%. O sea, no pasa nada. Si es que tienes un riñón y tienes 45 años, ahí ya sabes que un 5% de la función renal empezó a disminuir. Es decir, tener un riñón, ese riñón suple la función al 100%. ¿De acuerdo? Muy importante, porque hay personas que nacen con agenesia renal y la función renal está compensada. Julián. Doc, ¿y en una mujer embarazada cómo puedo? O sea, ¿sería la misma dosis o esto va a afectar? Es la misma dosis, pero aquí tenemos otro rollo interesante que vamos a ver eso el próximo parcial. ¿Por qué? Porque una mujer embarazada yo tengo que definir primero si el fármaco es o no compatible con el embarazo. Entonces, esa es la primera pregunta, Julián. Y la segunda depende mucho también de la edad. Es decir, si yo tengo una mujer embarazada, pero recuerda que pasado los 40 años ya es un embarazo de alto riesgo, lo cual quiere decir que por general, en su gran mayoría, los embarazos van a ser en mujeres menores de 40 años. Por lo tanto, no se necesita ajustar la dosis, ¿de acuerdo? Pero es un elemento muy importante tomar en cuenta, como dice Julián. Ahora, en la mujer embarazada pueden haber otros factores que vayan a afectar el proceso de eliminación renal, pero ya eso está en el campo de la patología, no de la fisiología. Es decir, una mujer con preeclampsia, con hipertensión, el nivel de diuresis es menor, es un problema. Entonces ahí yo tengo que entrar farmacológicamente a manejar el caso para evitar el problema de que la preeclampsia termine en eclampsia y tengamos una mortalidad materno-infantil. Se muere la mamá y el guagua. Y el problema es crisis hipertensiva con edemas. ¿Por qué? Porque se tapa el riñón, se complicó, Julián. Pero eso ya está en el campo de la patología, no del proceso fisiológico. Pero es una muy buena observación el hecho de y qué pasa en el embarazo. Muy, muy, muy importante aporte ahí. Nayeli. Sí, Doc, en el caso de que, o sea, una madre esté dando de lactar a su bebé, o sea, esté en esta etapa y tenga alguna enfermedad y necesite esencialmente de fármacos, en este caso se debería como que evitar o sea, recetarle fármacos, porque de lo que había leído era que a través de la lactancia el que se perjudica es el bebé, porque ¿Del bebé? básicamente recibe la toxicidad del bebé. Claro, yo Entonces tengo ahí que se ver, limitaría el fármaco, o sea, no se le daría. no se le debe dar el fármaco, pero aquí el punto clave, Nayeli, es la pregunta en el volumen de distribución. Tenemos que ver qué volumen de distribución atraviesa la glándula mamaria. Es decir, cuánto del volumen del fármaco pasa a la leche. Porque hay fármacos que pasan y fármacos que no. Entonces, si el fármaco no pasa, tú le puedes dar a la madre tranquilamente. La gran mayoría va a pasar. La gran mayoría va a pasar. Y yo tengo que estar pendiente. ¿Yo qué le doy el antibiótico? ¿Y el bebé va a tener antibiótico? Claro, porque atraviesa esta barrera glandular y tengo el fármaco en la leche. Y el niño va a tomar. Y el resultado va a ser, la concentración va a ser más baja, pero siempre hay impactos en el bebé. Siempre hay impactos en el bebé. Y uno tiene que estar pilas ahí, porque si no, tú estás sentado en la mamá y no te das cuenta toda la patología o el efecto tóxico que puede tener el niño al utilizar corticoides, antibióticos, derivados morfínicos, por ejemplo, en un caso de un manejo. Es importante.
¿Qué dice Emily? Y Doc, una pregunta. A los neonatos cada que hacen pipí, así, les miden, les pesan el pañal. ¿Eso es para medir si están funcionando bien los riñones? Se mide la diuresis, pero hay un aparatito que es como un espejo, es como una lente que tiene un espejo. Ese espejo se pone una gota, tú coges un pedacito del algodón mojado, le pones una gota en ese espejo, que es un cálculo de medir los niveles de urea. Entonces tú mides ese valor y en base a eso ajustas la dosis. Ya les tocará, es un tema muy, muy importante, pero muy, muy complejo, ¿no? O sea, el médico tratante, imagínate que vos eres el interno o el médico residente de neonatología. Tú tienes, ¿sabes cada qué tiempo hay que hacer el control al niño? Vos haces en adultos, dice control cada 6 horas, así. ¿Sabes cada qué tiempo se controla al niño? A un niño en terapia neonatal. ¿Quién tiene una idea cada qué tiempo se controla? 2 horas, ¿no es? No, muy buena tarea. Es decir, vas de guardia y está la doctora Jaramillo de guardia esa noche, le va a tocar de veras. Porque yo como tratante te dejo control cada 10 minutos. Y tienes que pincharle al guagua cada hora. Y tienes que pincharle en el talón para ver los niveles de glicemia y tienes que medir todas las concentraciones, detectar todas las concentraciones del pañal para medir los niveles de urea, ¿sí? Para medir niveles de función renal. Ese es el objetivo, Emily. Pero es cosa seria, ¿no? O sea, es cosa seria. Un día de guardia en terapia neonatal es para machos, porque tienes que estar ahí 24/7 full time. Es un tema, por eso es la importancia. ¿Y por qué? Porque la dosis del fármaco va a depender de los registros que tú pongas. ¿Ves que la función renal está disminuyendo? Bajas los fármacos. ¿Ves que la función renal va mejorando? Evoluciona bien el paciente, tiene perspectiva de que salga. Imagínate, mientras más pequeño es el bebé, tienes 26 semanas, o sea, tienes un mes enterito de tarea 24/7 con ese bebé. Y por eso es tan grave tener un bebé de 25, de 26 semanas a tener un bebé de 35 semanas. Tienes un bebé de 35 semanas, le tienes ahí en termocuna 2 semanas y ya es probable que salga. Pero y 25 y 28, y el riesgo que te juegas es estar en la hemodinámica del paciente muy complejo. O sea, mucha tarea. El pediatra es cosa seria, ¿no? El neonatólogo es cosa seria. Tiene que conocer la farmacología, pero al revés y al derecho, porque puede cometer un solo error, puede ser mortal. Para un bebé, un error puede ser mortal. ¿De acuerdo? Buenazo. Entonces, voy a ponerles en el tiempo que tengo un nuevo reto. Voy a poner otro ejercicio y vamos a hacer la misma metodología, ¿ya? Yo pongo el ejercicio y les vamos a dar 5 minutos para que puedan realizar la tarea, ¿de acuerdo? Y con eso vamos a ejercitar un poco para poner algunos casos que pueden ser que salgan en la evaluación del examen y que hoy nos sirva para hacer la reflexión del caso, ¿de acuerdo? Pongo el caso, voy a dividir en otros grupos, no en el mismo, ¿ya? Vamos a dividir en otros grupos para que otros compañeros, de ahí usted levante la mano, quien quiere hacer el ejercicio y el Julián también que nos ayude siendo nuestro control. ¿De acuerdo? Ok, voy a poner el caso. A ver, ya. Yo tengo un adulto mayor que tiene un problema esofágico, no puede tomar nada por vía oral ni por inyectable. Yo le voy a dar un medicamento en un supositorio. ¿Ya? El supositorio tiene 400 miligramos. Yo tengo estos datos que me da la farmacología. Dice que tengo una absorción del 90%. Pero de este 90%, dice que a través de la hemorroidal, sí, de la hemorroidal inferior, a través de la absorción por la hemorroidal inferior se va el 60% del fármaco. Tengo extracción hepática que es igual al 40%. Tengo una distribución, ¿sí? Volumen de distribución renal que es igual al 90%. Dice que se filtra en el 90%. Se reabsorbe el 30%. Se secreta el 40%.
Pregunta, ¿cuánto se excreta en miligramos y en términos de porcentaje? Buenazo el caso. Ok. Tenga la bondad, haga una captura de pantalla. ¿Sí? Haga captura de pantalla para el ejercicio. ¿Sí? Tengo todos los datos. Sí, tengo todos los datos. Ok. Vamos a dividir en un nuevo grupo de 6 y le vamos a dar ahí 8:33. 8:40 estamos viendo el ejercicio. ¿Ya? 7 minutos para eso. Listo. Vamos entonces a volver a crear los grupos. Hacemos un nuevo grupo de 6. Iniciamos el tema. Ok. Yanelis, yo no tengo idea de todos esos valores. ¿Cuál cojo? Tengo 4. Hago con esos, Yanelis. Ok, ya tengo de Byron, tengo un valor. Yanelis, de todos esos, ¿cuál cojo, mija? Es que, a ver, primero era el primer valor es de la biodisponibilidad. O sea, es que no Ponga sé el ni- valor del aclaramiento para, con ese valor tener, ¿ya? Ponga el valor del aclaramiento. Tengo solo un valor tipo. A ver, ya tengo 2 valores. Nicole, tengo tu valor. Me faltan 4. A ver, dice... Miguel Ángel, tengo un valor. Ok. Vamos, entonces, Julián, ayúdame, por favor, ¿ya? ¿Dónde está la...? Danielis no me quiere mandar el dato, ¿ya? A ver, Julián, tengo un valor de 144, uno de 151, uno de 192, y de Janelis, ¿cuál será que cojo? Cogeré el 52 miligramos de Janelis. 52, será 52%, será. Aquí dice 52.4 miligramos de Janelis. Ok, pongamos ese valor. Listo, ok. ¿Quién quiere trabajar conmigo haciendo este ejercicio? Levante la manito. Yo, doctor, ¿puedo? Ya, Christopher, perfecto. Ok, vamos a trabajar. Christopher y Nayeli, juntos vamos a trabajar este ejercicio, Nayeli, contigo también. Listo, ok, vamos, entonces. Vamos a trabajar. Julián, si eres tan gentil, sigue siendo nuestro controller, estar viendo que con los nuevos análisis las matemáticas sean correctas. Perfecto, por favor, gracias. Ok, entonces tenemos nuevo caso. Vamos a analizar el caso. ¿Ya? Empecemos, Christopher, contigo. Tengo una persona adulta. Bueno, no pusimos la edad, después vamos a poner la edad. ¿Ya? 400 miligramos de un supositorio. ¿Qué hacemos con eso, Christopher? Le multiplico por el 90%. Ya, ¿por qué? ¿Qué significa esto? Era la absorción. Ok, vamos a dibujar esto de aquí porque a nosotros nos va a ayudar mucho. Entonces, yo tengo aquí, a nivel rectal, he colocado un supositorio de 400 miligramos. Entonces, dice que yo tengo una absorción del 90%. Es decir, que esto de aquí va a llegar a nivel vascular, mesentérico, o a nivel vascular. El 90%. ¿Cuántos miligramos son ese 90%, Christopher? Es 360. 360. Ok, ¿qué pasa con esos 360 miligramos, Christopher? Dice que por el hemorroidal inferior va a ir el 60%. Ajá, entonces esos 360 tengo que multiplicar por 0,6. Ya, ¿y eso a dónde va a ir? A las arterias aferentes. No. O sea, eso va a llegar al corazón. La vía hemorroidal inferior va a llegar directo al corazón porque es tributaria de la vena cava inferior. Y por lo tanto llega directo al corazón. Pero eso es solamente el 40%. ¿Cuánto es eso, Christopher? El 216. 216 miligramos van a ir por aquí.
Ok. Nayeli, ¿la diferencia por dónde se va a ir? Sería por esta, a ver. Porque dice, el 60% va por la hemorroidal inferior. ¿Y el 40% por dónde va a ir? ¿Qué es Nayeli? Christopher, ¿qué va a pasar con la diferencia? Eso sí va a ir para los riñones. ¿Para dónde? Para los riñones. ¿Qué dice Brigitte? Doc, este 40% no tendría que ir al hígado. Eso va al hígado, justo. ¿Cómo va primero al riñón, Christopher? Eso va al hígado. Porque, ¿se acuerdan que las vías en los supositorios tenemos? Las hemorroidales superiores y medias son tributarias del sistema porta. Y las hemorroidales inferiores son tributarias directas de la vena cava. Entonces, como dice Brigitte, ese 40% va a ir al hígado. Ese 40% va a ir al hígado y aquí va a sufrir una extracción hepática. Entonces, ¿cuántos miligramos van a ir al hígado, Cristian? Sería la diferencia de 360 menos 216. Correcto. Es 144. 144 miligramos va al hígado. ¿Y qué le pasa, Christopher, en el hígado? Ahí saco la biodisponibilidad. Tengo 40% de extracción hepática para de ahí saber cuánto desde el hígado va a hacer aporte a la biodisponibilidad. Entonces, yo tengo extracción hepática del 40%. ¿Qué quiere decir eso, Christopher? Que le multiplico por el 0,6. Correcto, le multiplicas con el 0,6 para poder sacar cuánto realmente va a estar biodisponible por esta vía. Entonces, el 40% de 144 tengo extracción hepática y sale. Y la diferencia, el 0,6%, va a estar biodisponible. ¿Cuánto sería el valor entonces, Christopher? Es 77,76. Entonces, yo tendría por esta vía 77,8. Así está bien, Christopher. Julián. No, perdón. Es de 144 por 0,6 es 86,4. Ya, ok. Pilas, Julián, ahí. 86,4 miligramos. ¿Estamos bien, Julián? Sí, Doc. Ok. Tengo 86,4 miligramos. ¿Y ahora qué hago con esto, Nayeli? A eso tendríamos que multiplicarle el BDR, el 90%. Es decir, ¿cuánto tengo de biodisponible total? Ahorita tendremos como 86,4 y eso sería por 0,9. ¿Y esto? O tal vez de eso le sumo y de ahí le saco. Tengo que sumarle, porque lo que hizo a nivel rectal en un supositorio, una parte fue por una vía y la otra fue por otra vía. Pero las dos llegan al corazón. Lo que pasa es que tienes que calcular cuánto. Entonces, 216 miligramos vinieron por la hemorroidal inferior y llegan a la vena cava inferior, llegan al corazón. Son biodisponibles. Y el otro que vino por el hígado cumpliendo el efecto del primer paso, llegó a tener biodisponible 36. Es decir, que este valor de aquí, yo tengo que sumar con este valor de acá y yo tengo la biodisponibilidad. Entonces sería 302,4. Ok, entonces yo tendría biodisponible 302,4. Súper claro. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? ¿Entendió de dónde sale ese 302,4? Profe, o sea que no hay cómo sacar, porque yo, como dices, como que los 400 miligramos lo multipliqué por el 0,9 y de ahí eso por el 0,6. Sacaste este dato. ¿Y el resto? O sea, saqué los 216 y con eso saqué la biodisponibilidad. Pero ¿y el resto? Es que nada desaparece, Farid. Y por eso es muy importante. Yo les recomiendo que para que ustedes hagan los cálculos, hagan un buen dibujo. Mira cómo a mí me sirve. Yo puse en el recto un supositorio. Se absorbe el 90%, tengo 360 miligramos. ¿Qué le pasa a esos 360 miligramos? La una vía
va a ir por el hemorroidal inferior y llega a la vena cava inferior y es biodisponible. Y la otra, el 40% llega al hígado, tengo extracción hepática, saco biodisponibilidad. Es decir, al poner los números no en la mente, ni solamente un número, sino uniendo la anatomía con el número, me ayuda un montón. Porque si no en la cabeza uno desaparece, entonces, ¿qué pasó, Farid? Tú coges solo los 216 miligramos y el resto. Entonces, el cálculo de biodisponibilidad estaba mal hecho. Porque yo tengo que sumar lo que vino por el hemorroidal inferior más lo que tuvo circulación hepática y que tuvo extracción hepática, porque eso le pasa en un supositorio. Entonces, yo sumo estos dos valores y yo ahora sí tengo el valor adecuado de biodisponibilidad. ¿De acuerdo, Farid? Súper claro, ¿no es cierto? Ok. Y ahora, Christopher, con ese valor, ¿qué tenemos que hacer? Ahí sí le multiplico por el BDR. Ok, Byron, ¿qué dicen? No, yo creo que ya me confundí en una parte. A ver, de los 400 primero se le multiplica por la absorción. Correcto, están aquí. Aquí están los 400 en el recto, en este supositorio. Dice que se absorbe el 90%, y por lo tanto tengo 360. Ok, Byron, ¿y ahora? Y de ahí sí ya me perdí. O sea, ¿por qué por el 60 y por el 40? Porque tú estás a nivel rectal, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en un supositorio? Nosotros tenemos dos vías. La una vía va por los hemorroidales inferiores y aquí te dice que el 60% de lo que se absorbió se va por el hemorroidal inferior. Esa es tributaria de la vena cava inferior directamente sin pasar por el hígado. No tiene efecto de primer paso. En cambio, la diferencia, el 40%, van a ir por las hemorroidales superiores y medias y van a ser tributarias del sistema porta, Byron. Y que si son tributarias del sistema porta, ¿qué le va a pasar en el hígado? Luego, o sea, de lo que llega, a ver, del 40% que llegó al hígado, ahí sacamos otra vez la biodisponibilidad ¿o cómo? Es que de ese 40%, de ese valor de 144 miligramos que llega al hígado, mira lo que dice. Tiene extracción hepática el 40%. ¿Cuál es el 40% de 144? Bueno, El 86.4. no, porque eso es O sea, perdón, la o sea, el diferencia. 86.4 ya sería la biodisponibilidad del hígado. Exacto, es decir, una parte del fármaco el hígado elimina y lo que sobra, lo que no le elimina, ese es del 86.4. Entonces, ¿cuál es el punto aquí, Byron, y para todos? La matemática está basada primero en la fisiología y en la anatomía. Si tú no conoces la fisiología, se hizo pomada la matemática. ¿No es cierto? Eso es muy importante. Entonces, primero haces el análisis fisiológico y anatómico y después haces la matemática. Entonces, aquí, cuando tú tienes sublingual, no tienes extracción hepática. Cuando tienes endovenoso, ya no tienes absorción, tienes directo. Pero cuando tienes una vía oral, vos sabes que vas a tener extracción hepática y va a funcionar, pero todo se absorbe a través de la mesentérica en la vía oral. Pero en cambio, en la vía rectal, por eso es que aquí nosotros estamos resumiendo todo lo que está pasando en el sistema. Todo lo que está pasando en el sistema resumimos aquí. Entonces, nosotros aquí tenemos en la vía rectal una parte va por el hemorroidal inferior, vayan y revisen. Y la segunda parte es tributaria de la mesentérica, va al hígado. Y en el hígado tiene extracción hepática y ahí tienes el valor. El valor dice 40% de extracción hepática. Entonces, como yo tengo un 40% de extracción hepática, yo tengo que sacar eso y la diferencia, como dice Byron, esa diferencia es la que va a pasar a nivel de la circulación general y formar parte de la biodisponibilidad. Pero tengo que sumar la vía 1 con la vía 2. Y ahí me sale 302.4 miligramos. ¿De acuerdo? Christopher, ¿qué tengo que hacer ahora? Ya ese valor, el 302,4 le habíamos multiplicado por el 0,9 del BDR. Correcto, que es el volumen de disfunción renal. Si esto de aquí llega al riñón solo el 90%, el otro 10% queda en algún lado. Por lo tanto, ¿cuánto voy a tener en la aferente? Tiene 272,16. ¿Cuánto, perdón?
272,16. Ya, coma 16. Listo, entonces, ¿qué pasa con ese aferente? ¿Qué es lo que le va a pasar al valor? Eso toca multiplicar por el valor de la filtración. Ya, que se dice que se filtra en el 90%, o sea, ¿cuánto? Es 244,94. Ok. Y a este valor, ¿cuánto sale por acá? La diferencia. ¿Cuánto sería? Aquí es 30,24 me parece. Ya, perfecto. 30,24, porque tengo solo un minuto más, ¿ya? 30,24. Entonces, ¿después qué tengo que hacer, Christopher? Doc, a mí me salió 27,22. Entonces, 272 menos 244. Julián, nuestro control, ¿qué dice? 272 menos 244,94. 27. 27,82. 27,22. 2, ¿ya? Ok, ¿y ahora qué tengo que hacer? El valor que salió del PDR, no, ya le teníamos multiplicado por el de la filtración, entonces el valor de la filtración tocaba multiplicarle por el de la reabsorción. ¿Cuánto sería? Es 73,48. Ya, ok, ¿y ahora qué tengo que hacer? Ese multiplicarle por el que se secreto, por el valor que se secreto. No, porque mira, tengo que sumarle esto de aquí primero, Christopher. Tengo que sumarle esto, lo sumo. ¿Cuánto sale, Julián? Sale 100,6. Ok, listo. Sí, Entonces, un poco por el tema de la función del tiempo, ya no nos da el tiempo para continuar, tienen clases, pero ya tienen el dato fundamental sobre el cual van a trabajar. ¿Ok? Hay algunos detalles pequeños que nos faltan sobre el tema de la eliminación. Les sugiero que cuando terminen esto, entren al YouTube de los otros cursos, los últimos 10 minutos, y tengan detalles pequeñitos adicionales sobre el tema de eliminación de los fármacos. ¿De acuerdo? Profe. Cualquier cosa, estamos en contacto. Farid. ¿Qué pasa con las preguntas de la prueba?